Agradezco la invitación a esta audiencia pública sobre las políticas sociales del Plan de Desarrollo de Bogotá, pues a los miembros del Congreso, Ángela María Robledo, Inti Asprilla, Alirio Uribe, Navas Talero, Carlos Guevara. También pues agradezco la presencia de los comités y las organizaciones de vendedores ambulantes, informales, de recicladores, y a los compañeros que hemos compartido en algunas actividades universitarias. Yo, pues básicamente quería desarrollar pues las siguientes ideas. Uno, que lo que uno observa en el borrador de plan de desarrollo de Peñalosa, aquí en miniatura, es que hay una ausencia del concepto de derechos y hay más un énfasis en la visión securitaria, o sea, de seguridad, lo cual pues lleva a acciones un poco más autoritarias. Sin desconocer el tema de que la seguridad es un problema, de todas maneras, también está el tema del reconocimiento de las poblaciones y los derechos de las poblaciones, y obviamente que la mayoría de la población trabajadora bogotana es una población que carece de derechos sociales, y que un poco la propuesta que hay para esa población es capacitarla, hacerles programas de emprendimiento, de generación de autoempleo, como si todos fueran empresarios. Bueno, en cuanto al tema un poco de la visión de seguridad, pues a mí me, digamos, hay algunas afirmaciones que están ahí en ese borrador de plan. Por ejemplo, plantea que el tema de la convivencia es un problema de la seguridad ciudadana. Entonces tiene expresiones como, por ejemplo, las redes criminales definen la vida local. Eso lo pone en la página 181. Cuando habla del tema de las familias, en la página 77 dice, las familias están enfrentadas, comillas, a la delincuencia, las enfermedades de transmisión sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual. Cuando habla de los jóvenes, en la misma página 77 dice, niños, comillas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes más vulnerables en sus derechos y con fragilidad social se encuentran habitando o en riesgo de habitar calles bogotanas vinculadas a las actividades delictivas, cierra comillas. Entonces, con esta visión de lo social, el tema lo plantea como un tema de prevención, seguridad, acciones policivas, porque se trata de atacar la vulnerabilidad de las familias y los jóvenes. O sea, el concepto central en el plan de desarrollo en lo social es el tema del riesgo, lo que se conoce como el concepto de manejo social del riesgo, y el tema de la vulnerabilidad. Yo no voy a plantear el tema, digamos, de que la seguridad no es un problema, pero el problema es que está desconociendo, por ejemplo, la lucha diaria de las familias por sacar a sus hijos adelante. Entonces, cuando una familia tiene que hacer la venta ambulante, tiene que montar su pequeño negocio en la subsistencia y en el rebusque, pues los dice están por fuera de la ley y los criminaliza, o sea, termina criminalizando a los sectores sociales. O cuando, por ejemplo, los jóvenes hacen expresiones culturales, que es el caso, por ejemplo, de los grafitis, pues termina diciendo que eso es una actividad delictiva, o sea, termina reduciendo lo social, la juventud a tema de bandas criminales y las familias a que las que salen al rebusque haciendo actividades delincuenciales. Entonces es una especie de criminalización de los sectores populares. Eso es lo que me parece a mí una visión un poco complicada del tema del plan de desarrollo. Había una expresión del secretario de Seguridad que nombraron, yo no me acuerdo el nombre, Mejía, que decía que el sueño de él era una ciudad limpia, sin grafitis, bella y sin vendedores ambulantes. Eso lo dijo, está en la revista Semana de hace como un mes, literal. El comentario que yo decía, ¿por qué no se disfraza de Batman y se va a la ciudad gótica a cuidar la ciudad? Porque él está viviendo en otra ciudad, o sea, no está viviendo en la Bogotá o en una ciudad de América Latina contemporánea. En cuanto, por ejemplo, al tema
de la venta informal, entonces el planteamiento que hay en el plan de desarrollo o en el borrador es que ellos son ignorantes, que no saben. Entonces hay que hacerles capacitación y proyectos de emprendimiento. Eso lo dice en la página 247 y 252, pero además hay que recuperar el espacio público. O sea, la propuesta de capacitación y emprendimiento es para que desocupen el espacio público. Pero, o sea, no habla con las organizaciones, no las tiene en cuenta. Lo mismo podríamos decir con las organizaciones de recicladores, no las tiene en cuenta para discutir la política pública. Incluso hay una afirmación en el plan de desarrollo, aquí tengo la página, no la encuentro en este momento, pero el que quiera se la puedo plantear, es que las tres últimas administraciones, o sea, los gobiernos de izquierda, hicieron pactos con los vendedores informales y eso es inadmisible. Incluso en el mismo plan, eso lo dice en la página 156, ahí está, ahí tengo la página. Incluso plantea de que hay que hacer un acercamiento con las Cortes, porque las Cortes no han entendido el problema del espacio público, lo plantea ahí en el plan de desarrollo. Y acusa, pues obviamente, a la venta informal como que generan una sensación de inseguridad en la ciudad. Cuando, allá en la entrevista de City TV, cuando estaba hablando del tema de la calle 72, ahí en YouTube se consigue la entrevista, lo que está diciendo es que la 72 era el sitio más valioso de todo Colombia y como resultado de la venta callejera, ese sector se desvalorizó. El problema de él era el valor de los inmuebles y no el problema de la gente que estaba luchando por la sobrevivencia. O sea, de alguna manera está representando el poder inmobiliario en el tema de los vendedores informales. Y finalmente dice que se trata de un problema moral de la ciudadanía frente a los indeseables que ocupan el espacio público. Lo dice en la página 160. Y un poco en la página 37, en la página 156, plantea que es que el espacio público es un bien común del cual ciertas personas hacen un uso oportunista para ponerlo en su propio beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el espacio público es un bien estético de inmuebles valorizados, pero lo que menos importa es la gente que vive, que trabaja, que habita el espacio público, o sea, un espacio público sin el público. Bueno, claramente ahí hay un problema de no reconocimiento de las poblaciones que están, digamos, subsistiendo en el espacio urbano. No hay un reconocimiento de que es gente que está luchando por sacar a sus hijos adelante, que le está entregando bienes y servicios a la sociedad, que están entregando su vida y que carecen de derechos sociales. Lo que claramente hay como ausencia en el plan de desarrollo es el tema de los derechos. Es un tema que simplemente lo popular es digamos, lo peligroso y de alguna manera es una división entre la compasión y la represión. Cuando el pobre es amable y es un tontico, entonces viene la compasión. Cuando el pobre exige derechos y se moviliza, viene la criminalización. Es un poco el tratamiento que le dan las telenovelas a los sectores populares. O es el tontico, el tontico que merece compasión y simpatía, o es el sicario. Esa es la visión que la televisión le da a los sectores populares y esa es la visión que un poco está implícita en el plan de desarrollo en torno al tema de lo popular. Bueno, cuando habla del tema de enfocar el tema de política social hacia los sectores urbanos, entonces plantea el tema pues, del discurso que ya conocemos de la empleabilidad y el autoempleo. El problema es que la gente no ha estudiado lo que tiene que estudiar para poderse ocupar, es un problema de capacitación, y el problema es que la gente no ha hecho un proyecto de emprendimiento. Entonces hay que decirle a la gente que es ignorante,
a pesar de que la gente en sus actividades económicas cotidianas, en el taller de mecánica, en el salón de belleza, en la tienda, en la venta callejera, ha sobrevivido mal que bien, no sabe de mercadeo, no sabe de negocio, no sabe de contabilidad, entonces hay que formarla, hay que enseñarles mercadeo, hay que enseñarles formación de empresa, y también hay que educarlos para que se inserten en el mercado laboral, o sea, cada uno tiene que responder por su propio futuro, y entonces hay que hacer una serie de, digamos, de educación y formación de competencias. Eso está muy en línea con el discurso que está en el plan de desarrollo de Santos, tanto en la primera administración como en la segunda administración. Entonces, digamos que hay un desconocimiento de la condición de trabajador de los sectores populares, se pretende volverlos empresarios exitosos. Yo difícilmente creería que si el 70% de los sectores urbanos son trabajadores que están en el rebusque, pueden volverse empresarios exitosos, que es un problema de competitividad e innovación, no es un problema de ausencia de derechos sociales, de que la gente está tratando de sobrevivir y que está entregando productos a la sociedad y que no recibe nada a cambio, sino que es un problema de competitividad, y entonces se les proponen una asistencia focalizada e individualizada, que eso pues lleva a la ruptura de los derechos colectivos. Yo un poco quisiera hacer una reflexión final pues a digamos, lectura del plan de desarrollo como en sus categorías en lo social, señalando que pues Bogotá es una ciudad, como decía la senadora Ángela Robledo, en la cual se concentra pues gran parte de los sectores urbanos y además es donde va a llegar gran parte de la población desplazada y reinsertada, que la mayoría de la población no tiene una opción económica decente, o sea, su inserción económica no está ligada al tema de los derechos, como lo había planteado, no tiene protección social, no tiene el derecho a una pensión, y que es una preocupación porque en este periodo del posacuerdo, pues el problema es que si no se logra una inserción económica digna de los sectores urbanos, pues nos enfrentamos frente al tema que se ha visto en toda Centroamérica y en los países que han hecho acuerdos de paz, que es sectores urbanos violentos, porque la juventud y los trabajadores no se insertan en el mundo económico, en el mundo productivo, y no entran al contrato social, porque son sectores que son vistos como sectores criminales, o sea, es un poco la criminalización de lo popular, que me parece que está muy presente en esa visión del plan de desarrollo de Peñalosa, que me parece muy peligroso, porque eso para nada contribuye a lo que se viene para adelante en esta ciudad. Bueno, yo dejaría ahí. Muchas gracias.